serán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo ha causado bastante controversia en las personas. Muchos creyentes tienen un corazón o una mente dividida si es que realmente Pedro fue la persona en la que Jesucristo puso su confianza para que él pueda ser el líder de la primera iglesia que se encontraba allí en Jerusalén. Bueno, hay por lo menos tres interpretaciones. La primera, la primera tiene que ver con la visión, una visión que tiene Jesús, en el sentido que Jesús mismo está declarando, ¿no?, de que Pedro sería la roca sobre la cual se edificaría su iglesia. O sea, todo lo que leemos es aparentemente es lo que se entiende, ¿no? Aparentemente, en verdad te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que leemos, ¿verdad? Y puede tener sentido porque Pedro de alguna manera fue el primero que proclamó el Evangelio en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 14 a 47. Puede tener sentido porque también Pedro estuvo presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo por primera vez en Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Recuerda que los samaritanos no son judíos, por lo tanto se les conocía como gentiles. Y también puede tener sentido porque Pedro fue el primero en llevar el Evangelio a los gentiles, en Hechos capítulo 10, versículos 1 a 48. Ahora, entiende usted que todos pensamos que fue Pablo, pero no, Pedro recibió esta comisión también. Entonces, en un sentido, Pedro fue la base de la primera iglesia de Jerusalén. Ahora, hay otra interpretación también popular acerca de la roca, ¿verdad? En donde Jesús no se está refiriendo a Pedro exactamente, sino él hace esta declaración porque Pedro, un versículo anterior, en el versículo de Hechos 1, o Mateo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Esa es la declaración que hace Pedro acerca de Jesús. Entonces Jesús le dice, Pedro, en verdad te digo que ¿no? En verdad te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le está diciendo a Pedro, sino Jesús lo dice sobre él, ¿no? Ahora, pero existe otra, y para mí me aclara mucho este pasaje, y claro que tiene que ver con interpretaciones del idioma griego y del hebreo. Muchas personas están familiarizadas con esto, el arameo. Pueden entender por qué cientos de miles de cristianos, vamos a decir, tienen una duda de si Pedro fue o no fue la persona encargada por Jesús. Ahora, la traducción de Pedro, ¿no?, en griego significa Petros, ¿no? Y en griego, Pedro significa piedra, ¿ok? Pero la traducción de roca es Petra. O sea, esta es otra cosa. O sea, Jesús le dice sobre esta Petra, ¿no? No sobre Petros, sino sobre Petra. O sea, no es sobre esta piedrita, sino sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Chris, puse un dibujo allí, ¿no? Un poquito más. Ah, aquí está. ¿Pueden verlo? ¿Pueden darse cuenta? ¿No? ¿Ven esto? ¿Ven esto de acá? ¿No? Ahora, esta es una piedra que está apuntalando todo el cimiento de la construcción de esta casa, ¿no? No, o sea, haciendo un símil, es una iglesia, vamos a decir así. Ahora, ¿cómo entendemos esto? En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acerquémonos a él, eso lo dice Pedro, por si acaso, ¿no? Acerquémonos a él, piedra viva. Pedro habla de Jesús como la piedra viva, esa piedra que está ahí, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso lo dice Pedro, primero en relación a Cristo y segundo lo dice en relación a la iglesia. Ahora, la palabra eclesia, ¿no?, iglesia, ¿no?, en griego, es la palabra iglesia en griego. Ahora, más o menos para explicarle cuál es este sentido. Mire,
cuando el grupo pasaba más de 100 personas, necesitaba tener un representante. Ahora, esto lo habían puesto las autoridades romanas. ¿Me comprende usted? Entonces, este grupo ya pasaba de 100 personas, entonces era una eclesía. Ahora, no es una eclesía como la que nosotros estamos pensando. Ahora, para diferenciar la palabra de iglesia y iglesia cristiana, entonces quiere decir que eclesía quiere decir que en un sentido la iglesia cristiana es un grupo de personas llamados fuera de esa comunidad. ¿Me entiende usted? O sea, usted forma la iglesia, esta iglesia, porque usted fue llamado por Dios a esta iglesia fuera de la comunidad. Usted no forma parte de la iglesia y la comunidad. Usted no forma parte del catolicismo, no forma parte del consejo directivo de la ciudad. Usted forma parte de la iglesia. Usted fue llamado fuera de esa comunidad para formar parte de la comunidad de Cristo. Y esa es la idea de iglesia. ¿No? Ahora, iglesia se repite, esta palabra eclesía se repite en el Nuevo Testamento 24 veces en el libro de Hechos. Y se repite 60 veces en las epístolas de Pablo. ¿Me entiendes tú? Entonces, es importante cuando una palabra se repite tanto y tanto y tanto, entonces esto tiene mucho, pero mucho sentido. ¿Entiende usted? Entonces, esta básicamente era en sentido literal un llamado a que las personas que forman parte de la iglesia de Cristo salgan de esta comunidad, salgan fuera de esta comunidad y vengan a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora, quiero, en este día mi mensaje es histórico. Y estoy seguro que para muchos de nosotros la historia no nos entra muy bien. Y recordamos que en la escuela a algunos nos gustaban las matemáticas, otros nos gustaba el curso más difícil, que era educación física, ¿no? Y bueno, para la historia no muchas personas se prestan. Ahora, pero déjeme decirle que ese es un error. Y es un error porque la historia es la base de los acontecimientos al futuro. Tenemos que mirar la historia y reconocer las cosas buenas y las cosas malas de la historia, en muchos casos para no volver a repetirlo. En otro caso, para entender la historia de tal manera que ahora seamos mejores personas que antes. Entonces, en ese sentido, la historia es importante. Voy a comenzar una serie de estudios acerca de la iglesia, acerca de la historia de la iglesia, acerca de la historia de la primera iglesia. Ahora, para muchas personas cuando llegan acá, lo primero que me preguntan es, ¿quién está a cargo? ¿No? ¿Quién es el jefe, pues, ¿no? de la iglesia? O sea, las personas están pensando si tenemos un obispo, un pastor, tenemos un papa, tenemos algo, y le decimos, no, es la iglesia. La verdad es el propio Señor Jesucristo. Y después de haber vivido muchos años para muchos de nosotros dentro del catolicismo, esto es raro. Esto es raro, porque algunos consideran que iglesia es el catolicismo. ¿No? Usted sabe qué son los tamales, ¿verdad? ¿Sabe qué son los tamales, verdad? Cuando usted abre los tamales, usted encuentra el molde del tamal así, ¿no es cierto, no? Entonces hemos sido enrollados como tamales, porque se nos metió la idea desde el principio que así es iglesia. Y hay una tremenda equivocación. Ahora, por supuesto que muchas personas van a decir, pero pastor, esa es su interpretación. Justamente es lo que he querido no hacer. Yo no he querido interpretar la Biblia en el sentido estricto de la palabra, sino buscar que la misma Biblia se interprete. ¿Me comprende usted? De tal manera que usted pueda tener un recuento correcto de la cronología que sufrió la iglesia en el comienzo. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, el año 30 después de Cristo, que empezó la iglesia primitiva, o que se llama la iglesia de Pentecostés. Ahora, quiero hacer un pequeño acápite acá. La iglesia, pastor, usted me dice, el año 30, que Jesús no murió de 33 años, debería ser el año 33, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Ahora, bueno, resulta de que hay un pequeño error en la cronología, no es la de Jesús, sino que se toma en cuenta el año en que murió uno de los César, ¿ok? Entonces es el año 4, Jesús debe haber nacido el año 3. ¿Me entiende usted? De tal manera
que cuando decimos el año 30, Jesús ya tenía 33 años. O sea, cuando usted mira en la historia el año 0, no es el año en que realmente nació el Señor Jesús. El año 3 debió nacer el Señor Jesús, aproximadamente. Piensen eso, porque un sinnúmero de profecías, un sinnúmero de situaciones está vinculado con ese error o con esa verdad. Eso es importante. En historia, las fechas son muy importantes. Entre el año 32 y 34 empiezan las primeras persecuciones, están en el libro de Hechos capítulo 3 y 4. Y en el año 34-36 aparece la persona de Pablo. Aparece el gran apóstol Pablo aquí. Ahora, lo cierto es que en Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 26, ¿no? El pasaje que hermano Roberto leyó esta tarde, gracias hermano por esto, encontramos algo. ¿Qué cosa es lo que encontramos? Encontramos la iglesia reunida con aciertos y con errores. Ahora, eso es lo que a muchos de nosotros no nos gusta, ¿no? ¿La iglesia tiene aciertos y tiene errores? Sí. La iglesia que comenzó en el libro de Hechos comenzó con aciertos y con errores, ¿verdad? Ahora, quiero que entienda que dije que la iglesia comienza en el día de Pentecostés. Son 50 días después de la Pascua, ¿ok? Ahora, quiero que entienda usted que Jesús resucitó y fue visto por más de 500 personas. O sea, eso es lo que dice la Escritura. Entonces ya se acercaba el día de Pentecostés. Había más o menos entre el día de Pentecostés que el Señor Jesús asciende en el aire, Hechos capítulo 1, versículos 8, 9, 10. Acá está ocurriendo algo. El Señor Jesús todavía no había ascendido, ¿me entiende usted? Es decir, todavía el Espíritu Santo no se había derramado en los discípulos, en los apóstoles que estaban ahí. Entonces, podemos ver que en estos más o menos 10 días, antes de que venga el Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a hacer todos los intentos para llevar a cabo la obra o la tarea que el Señor Jesús les había encomendado. Ahora, pero recuerde, cuando el Señor Jesús muere, usted va a encontrar a Pedro regresando a pescar, ¿verdad? Usted va a encontrar muchos hechos donde los discípulos y apóstoles estaban apesadumbrados, estaban mortificados porque no sabían lo que iba a pasar. Entonces, quiero hablarle de 3 cosas bien sencillas que ocurren en este pasaje. Digo sencillas porque usted va a encontrar que de pronto esto suena un poquito hasta chistoso. Quiero comentarles primero acerca de lo bueno de la iglesia del primer siglo. Lo bueno del comienzo de la iglesia del primer siglo. ¿Tuvieron cosas buenas? Claro que sí. En Hechos capítulo 1, versículos 13, dice lo siguiente. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y algunos otros más. Ahora, lo que hacen ellos es regresar al aposento alto. El aposento alto era el lugar donde fue la última cena, ¿se acuerdan ustedes? Y ahí había una persona, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Entre todos los discípulos el que lo traicionó. Ahora, por eso es que el pasaje habla de Judas. Ahora usted ya sabe que Judas no murió ahorcado. Ahora usted ya sabe que Judas murió reventado. Eso es lo que dice la Escritura. Y aparte que eso fue profetizado. O sea, muchas cosas se cumplen aquí. Entonces, estas personas regresaron al aposento alto porque era el lugar donde Jesús había estado la última vez y regresaron a hacer cosas específicas, ¿no? Versículo 14, mire lo que dice. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? ¿Y qué? Oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este es un pasaje impactante. Acá nos demuestra tremendas cosas. Primero que nada, acá nos regresa la historia. Dice, estos discípulos estaban nada más y nada menos. ¿Con quién? Con la madre de Jesús. Estaban con sus hermanos.
Y estaban con otras mujeres más adelante les voy a decir quiénes eran, ¿no? Pero regresan a hacer algo específico. Dice, perseveraban con toda, unánimes, dice, ¿no? ¿Con toda qué? Oración y qué. ¿Y qué fue lo mejor que hizo la iglesia del primer siglo en ese momento? Oración y ruego. Ahora, para muchos es un tema, no, pero pastor, todo el mundo ora. No, no todo el mundo ora. Ahora, todo el mundo le pide, que es diferente. Cuando nosotros buscamos al Señor, Señor, te pido que me concedas, te ruego que me hables, sí, pero no todos van con la intención de oír a Dios. No todos están dispuestos a escuchar a Dios, porque Dios te dice, no faltes, esté a tiempo, diezma, hace esto, este otro. No, Señor, eso no escucho, eso es lo que me imagino. ¿Me entiende usted? Entonces, aquí dice que estas personas estaban unánimes, orando y rogando. Y por eso para mí era lo bueno de la iglesia del primer siglo. Es lo bueno de la iglesia del primer siglo. En estos días la iglesia se ha convertido en un lugar, en un consultorio, donde uno va, dice, la iglesia es la casa de oración. Y no está mal pedir a Dios. Dios quiere que le pidamos, pero Dios quiere que le escuchemos. Dios quiere hablarnos. Dios quiere compartir su sentir con nosotros. Pero a veces estamos tan abrumados, estamos tan deseosos de alcanzar algo o que requerir algo, que de pronto, no escucho a Dios. Porque quiero que Dios me escuche a mí. Quiero que Dios decida sobre lo que yo quiero. Eso es lo que le pasa a la iglesia en este momento. A la iglesia del siglo XXI. Ahora, tengo algunos pasajes que me indican, hay muchos, pero tengo algunos pasajes que me indican que la iglesia está orando, ¿no? Por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículos 11, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Interesante. Acá está hablando de Ananías, no Enanías, sino Ananías. Ananías está captando la voz de Dios. Mire, quiero decirte una cosa, mi hermano. Cuando tú, perdóname el intropelio que voy a decir, porque va a sonar feo cuando tú sabes orar. Pero a veces es bueno que uno escuche esto. Cuando tú sabes orar, Dios te habla. Y cuando Dios te habla, te dice las cosas con punto y coma, con detalle. ¿Me entiendes? Dios nunca te habla con dudas. Así que si tú crees que estás recibiendo la voz de Dios, pero no hay algo tan claro, estás equivocado. Esa es tu propia voz, es tu conciencia. Tu conciencia que quiere recibir algo confortable, o tu conciencia que te dice, no, pero tal vez también esto sea la voluntad de Dios. Cuidado con eso. Acá Ananías recibe la voz de Dios y se va específicamente al lugar, a la dirección donde Dios le había dado y encontró a Saulo. Hechos capítulo 10, versículos 1 al 5, voy a leer algunos pasajes. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que aún ningún hombre llame común o inmundo, que llame inmundo ningún hombre. Es interesante. Ahora, es interesante porque otra vez, ahora alguien me dice, pero pastor, Dios habla por visiones, Dios habla por... Sí, Dios tenía que hablar por visiones en este momento porque la Biblia no estaba... ellos no tenían la Biblia. Ellos no tenían la Biblia. Otro pasaje en Corintios dice, mas cuando venga lo perfecto, no tendremos necesidad de tener visiones.
Entonces Dios se revelaba de esta manera específicamente, pero para que haya una revelación de parte de Dios tenía que haber un receptor, y el receptor estaba orando también. Y le dice, váyase a ver a quién, a, a Pedro. Ahora, y por eso decimos que Pedro fue el precursor de la predicación a los no judíos. ¿Ok? Entonces, hoy en día no es igual, como dije. Existe una presión que se le hace a Dios para que cumpla nuestros requerimientos, estén o no estén dentro de su voluntad. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Pero Señor, te pido que sea tu voluntad, que sea tu voluntad esto. Ay, pero si es lo otro, que eso no sea tu voluntad. O sea, claro, puedo pensar en un niño de 3 años que le pide un caramelo a su papá o a su mamá, que le gustan los caramelos, pues, ¿no es cierto? ¿No? Y puedo pensar que un niño llega a ese punto. Pero a personas que decidimos o decimos creer en Cristo, claro, existe un motivo de ansiedad en nuestro corazón. Señor, ¿por qué me pasa esto? Y de pronto vamos a demandarle cosas a Dios, pero no le demandes nada a Dios si no lo has escuchado. No le demandes nada a Dios si no te has puesto quieto delante de Él. No le demandes nada a Dios si no le has preguntado y has esperado una respuesta, porque siempre que oras obtendrás una respuesta, ¿me entiendes tú? Siempre. Ese es el principio de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo de la iglesia del primer siglo? Pastor, ¿eso era lo bueno? Nada más era lo bueno. Bueno, dice la Biblia que ahí estaban, ¿no? Unánimes, todos juntos, ¿no? En oración, rogando. Así que era una práctica constante. Durante ese tiempo era constante. Hermanos, si no hay oración en la iglesia, si no hay oración en la iglesia, no hay nada. ¡Nada! ¿Pero qué es lo malo? Bueno, en Hechos capítulo 1, versículo 15, miren lo que dice acá. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Y los reunidos eran como cuánto? 120 en número. Un buen número considerable para la iglesia, ¿verdad? ¿O no? Ahora, ¿saben de estos cuántos eran mujeres? Se va a caer de espaldas. Se va a caer de espaldas. Habían 11 discípulos, ¿verdad? ¿O no? El 12 se había muerto, ¿no? Está reventadito. ¿No? Y ahí estaban los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús, por lo cual, usted sabe que eran 4 varones. ¿Cuánto le falta para 120? 107. O sea, el resto eran mujeres. Pastor, mujeres. Una iglesia compuesta por mujeres. 107 mujeres con 11 discípulos más 4 hermanos de Jesús estaban en el aposento alto. 120 personas. ¿Dónde dice que eran mujeres? Descarte, pues. La Biblia lo dice. Tiene que utilizar la ley de descarte en ese sentido. Entonces, eso es lo que dice el versículo 16, ¿no? Dice, varones hermanos, versículo 16. No, más adelante. En aquellos días, pero se levantó, sí. Y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Celote y Judas, hermano de Jacobo, ¿no? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes de boca de David acerca de Judas, que fue y empieza a narrar lo que le ocurre a Judas. Ahora, Pedro se levantó porque dijo, yo estoy pensando que Pedro dijo, ya no puedo más. El Señor Jesús me ha dado una comisión, así que voy a llevar a cabo esta comisión. Tengo que llevar a cabo esta comisión. ¿Ok? Entonces Pedro piensa, dice, como tengo que llevar a cabo esta comisión, ya tengo 120, pero nos falta uno porque uno se murió. Así que Pedro, con los otros apóstoles, deciden algunas cosas. Versículo 22 al 24, donde dice aquí, ¿lo tiene? Comenzando
versículo 21, ¿ya? Es necesario, pues, que de estos hombres que estando juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de nosotros de su resurrección. O sea, Pedro dice, necesitamos el número 12. Y Pedro pone cuáles son los requisitos para que el número 12 entre. El requisito para que el número 2 entre era que tenía que ser testigo de los hechos de Jesús. Por eso este tenía que estar con nosotros desde antes. Entonces Pedro dice, tiene que ser uno que estaba con nosotros. Pero otra cosa, tiene que haber estado o sido partícipe desde el bautismo de Juan. No se refiere que Juan fue bautizado. Si no se acuerda Juan el Bautista cuando bautizaba, ¿se acuerdan? No. Eso quiere decir que ese tuvo que haber visto la gloria del Señor. ¿Se acuerda que el Señor dice, este es mi hijo amado? ¿No? Entonces, ese tiene que haber sido testigo de eso. Entonces, Pedro crea los requisitos para ser apóstol. Ok, hasta aquí uno dice, bueno, pues, de alguna manera estaba bien. El candidato perfecto tenía que ser esta persona. Entonces, la lista de Pedro fue reducida. ¿Fue reducida a qué? A una persona que se llamaba José Barsabás y a otra persona que se llamaba Matías. Wow, acá tenemos el problema. ¿Por qué? Porque ahí también estaba Santiago. ¿Quién es Santiago? Santiago es el escritor del libro de Santiago, es el hermano de Jesús. También estaba José. También estaba Judas. Y también estaba Simón. ¿No? Ahora, varios de ellos, uno pastor de la iglesia de Jerusalén ya. Ahora, wow. Entonces, ¿por qué no se les toma a ellos? Ahora, ¿quiénes eran esos? Eran los hermanos de Jesús. Ahora, ¿los hermanos de Jesús habían estado con Jesús desde antes del bautismo de Juan o no? Claro. Marcos capítulo 6, por si usted no lo entiende o no lo cree. Marcos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Estaba hablando de los nombres de los hermanos de Jesús. No eran primos. La historia de la tradición católica dice que a los primos también se les llamaba hermanos. No es así. ¿Ok? Pero están también con nosotros sus hermanas y se escandalizan. O sea, Jesús, ¿qué cosa tenía? Tenía hermanos y tenía hermanas. Por lo tanto, el asunto de la Inmaculada Concepción quedó desdeñado. Lo que quiere decir es que María dejó de ser virgen cuando tuvo sus hijos. ¿Me comprende usted? El único hijo por gracia del Espíritu Santo fue Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí está de acuerdo conmigo? Si no está de acuerdo, avíseme. Versículo 23, ¿no? Aquí donde viene, y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Okay. Es interesante, ¿no? Dice que ellos oraron, ¿no? ¿Oraron? No, porque el Señor conoce el corazón de todos. Ahora, pregunta, ¿para qué se requería un apóstol más? Es como cuando vamos a pensar que la iglesia requiere un pastor. La iglesia requiere un pastor y la iglesia va a buscar un pastor, ¿verdad? Pero resulta que nombramos pastor o la iglesia busca un pastor a una persona que vino que recién se convirtió hace un año, y esta persona es el candidato perfecto para el pastor. Pregunto, ¿reúne los requisitos? Está fuera de eso, ¿entiende usted? Tiene que ser una persona con experiencia, pero una persona que sepa lo que se mete, ¿verdad? Ahora, aquí la Escritura dice que ellos oraron conforme al corazón, no oraron por su habilidad. Error. Cuando buscamos cargos y puestos, se busca la habilidad de la persona, no solamente el corazón. ¿Está claro conmigo? La otra parte dice que ellos, ¿no? Dice el versículo 25, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y después dice, la otra cosa dice, ¿y echaron qué cosa dice? Suertes. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Y fue contado con los
con los 11 apóstoles. O sea, Matías para ellos era el número 12. Pregunta, ¿cuántas veces usted ha escuchado hablar de Matías en el Nuevo Testamento? Nunca. Matías tuvo sus 30 minutos de fama y nunca más se le escuchó. Nunca más se le escuchó. Busque, yo he buscado por todos sitios, no se sabe de Matías qué más pudo suceder. Pero la otra cosa dice que echaron suertes. Ok, si estaban orando y confiaban que Dios estaba haciendo, ¿para qué hicieron suertes? ¿Para qué hicieron suertes? Ellos ya habían decidido qué cosa iba a suceder, ¿no? El problema que vemos acá es que ellos no esperaron. Ellos no esperaron. El gran problema de la iglesia del primer siglo, en el primer capítulo, es que ellos no esperaron. Y ese es el punto más vulnerable para muchos de nosotros. Se llama tiempo de espera. ¿Por qué? Porque de pronto pareciera que nada está sucediendo. Entonces ellos ¿qué cosa hicieron? Echaron suertes. Y ellos limitaron a Dios. Una de las cosas que nosotros entendemos, pastor, porque necesitamos dinero, hay que hacer rifa. Estoy hablando de iglesia por si acaso. Dios no necesita rifas, Dios es poderoso para suplirse. ¿Usted qué cree? Pastor, pero tenemos que hacer algo, algún esfuerzo. Sí, podemos hacer un esfuerzo. Vaya, diezme de su ofrenda. Ay, pero Señor, ¿no le parece si todos hacemos? Sí, pero es tu asunto. Es tu asunto. Es un asunto entre tú y Dios. Tú sabes lo que le vas a dar al Señor. Si tú dices que le vas a dar tu diezmo y lo haces a regañadientas, manito, no le des. No le des, porque Dios no quiere eso. Dios quiere un corazón alegre. Dios quiere un corazón alegre en todo. En todo. Entonces, de pronto, echaron suertes, ¿verdad? Entonces ellos se equivocaron porque comenzaron a limitar a Dios porque se desesperaron. ¿Eso no pasa con nosotros muchas veces? Nos desesperamos y comenzamos a limitar a Dios tratando de ayudar a Dios. Tratamos de ayudar a Dios y hacer una cosa, otra cosa, otra cosa. Entonces, ¿quién llamó a Abraham desde la Mesopotamia para ser padre de naciones? ¿No fue Dios? ¿Quién escogió a Israel para que sea el pueblo amado de Dios? ¿No fue Dios? ¿Quién levantó a Moisés para que sea el que rescate al pueblo de Egipto? ¿No fue Dios? ¿Quién puso jueces para que juzgaran la tierra? ¿No fue Dios? ¿Quién levantó profetas en el Antiguo Testamento para profetizar acerca de las maravillosas cosas que Dios iba a hacer ahora? ¿No fue Dios? ¿Quién levantó a un rey para que sobre su casa recaiga la persona del Señor Jesucristo? ¿No fue Dios? ¿Quién envió a Jesucristo a salvar a los pecadores? ¿No fue Dios? Todas estas personas que mencioné siempre fueron ungidos por Dios. Y cuando fueron ungidos por Dios, escúcheme bien, nadie pudo contra ellos. Nadie. Esa es la diferencia. Por eso que Matías no se menciona en la Biblia. No se menciona más que una vez. Porque era la ocurrencia de Pedro. Ahora, ¿por qué Pedro, pastor? Porque, pues, de alguna manera Pedro sí se había convertido en un seguidor de Jesucristo. Pedro tenía expresiones de amor al Señor Jesús, pero eran chispazos de amor. Pero Pedro siempre era... Recuerden que Pedro es el colérico del grupo. Recuerden que Pedro es el líder. Pedro decía, estos no hablan, yo hablo. Pedro metía la boca, metía la lengua y cada vez que lo hacía la malograba. Pedro era el impetuoso. Ahora, el Señor Jesucristo le dijo, no hagas esto hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Lo hicieron antes. No esperaron que viniera el Espíritu Santo. No, cuando viene el Espíritu Santo vemos a Pedro de otra manera. Se mandó un tremendo discurso, se convirtieron en 3,000 personas. Pero antes él estaba cometiendo estos errores, ¿me entiende usted? ¿No? Y estos eran errores de la iglesia del primer siglo. ¿Okay? Ahora, lamentablemente en estos días las iglesias que decimos que somos del Señor, comenzamos a hacer los mismos errores. Y si yo tuviera que pensar en lo que diría Dios, en lo que diría el Señor Jesús estando arriba, Dios me diría una cosa: devuélvame mi iglesia. Así
no la hice. Devuélvanme mi iglesia. Han convertido mi iglesia en una organización, cuando mi iglesia es un organismo. Adoptan procedimientos de negocios que eliminan la necesidad del Espíritu Santo, porque están cansados de orar, porque están cansados de rogar, porque no practican la oración. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Usted lo cree? Ahora, ¿lo entiende? Pastor, lo creo, pero no lo entiendo. No se preocupe, usted tiene que creerlo, tal vez no entenderlo. ¿Sabe cómo lo entiende? Cuando usted pone al Señor Jesús como la prioridad número uno en su vida. Y cuando usted pone a Jesús como la prioridad número uno en su vida, le puedo asegurar con mucho gusto que usted va a estar en su iglesia a tiempo, usted va a hacer las cosas en su tiempo, usted va a servir al Señor. Todo va a ser el Señor primero, porque esta es la casa de Dios en donde Jesucristo es la cabeza y donde usted le sirve a Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero pastor, mi trabajo, sí Señor, pero ¿quién le da el trabajo? Pero Señor, mis hijos, pero ¿quién te los ha dado? Sí Señor, mi casa, mi hogar y todo tiene prioridad, los asuntos que tienen que ver dentro de mí, sí, pero cuando el Señor Jesucristo es prioridad, entonces todo lo demás pasa a segundo plano. Todo. Y usted es feliz en la casa de Dios. Lo bonito de la iglesia es el tercer punto aquí. Lo bonito de la iglesia del primer siglo. Hemos visto lo bueno, que era la oración y el ruego. Lo malo era que ellos no esperaron y se apresuraron. Ahora viene lo bonito. Lo bonito está en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 8 y 9. Es un pasaje conocido. Dice: y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Ahora, Pedro tenía razón en una cosa. Sí, Pedro, que estaba buscando el número 12. El número 12 es muy importante en la Biblia, ¿ok? Numerología se llama. Pedro tenía razón que tenía que encontrar el número 12, pero no tenía que hacerlo como él lo estaba haciendo. Así que acá aparece la historia de Pablo. Y Pablo dice: se me apareció a mí, pero él dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol. Soy el más pequeño de ellos. ¿Por qué? Porque yo he perseguido a los cristianos, ¿no? Les he hecho tanto mal que no soy digno de eso, ¿verdad? Pero quiero que entienda una cosa. Cuando Pablo fue tocado por Jesucristo, cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que estaba yendo camino a Damasco, porque Pablo iba a estudiar con Gamaliel. O sea, Pablo se iba a convertir en un peor fariseo. Y Dios, por Jesucristo, interrumpe esto y lo llama. Y le dice: ¿por qué me persigues? Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Ahora, ¿qué pasó? Dios confió a la persona menos indicada desde el punto de vista humano. Porque desde el punto de vista humano, Matías, ¿no? Era la persona que había estado con Jesús, había visto el bautismo de Jesús, había estado con ellos, era indicado, ¿verdad? Según Pedro, no. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Dios miró lo vil y menospreciado del mundo. Dios miró a este hombre pequeño llamado Saulo, que era un enemigo completo de Jesús, de la iglesia. Y eso es lo bonito de la historia. Porque a pesar de la conducta inadecuada de Pedro, una conducta carnal en un sentido, al elegir al hombre incorrecto de parte de Dios, Dios no fue burlado. Por el contrario, Dios en su propio tiempo trajo al hombre correcto a la escena del mundo. ¿Me entiende usted? Entonces, alguien, por ejemplo, me dijo el otro día: pastor, ¿por qué Jesucristo tenía que ser en Israel mientras tanto Roma, o sea, Roma era tan fuerte y pues ¿por qué en ese tiempo? Pues no le voy a decir que como Dios tiene su tiempo, y Roma es bien conocido como los caminos romanos. Es bien conocido.
Los caminos de Roma eran de sal y los llevaban a cualquier parte del mundo. Dios tenía que usar el poder de Roma en todos sus caminos para que cuando el evangelio se esprayara, el evangelio llegara a todo el mundo, ¿me entiende usted? Antes no hubiera podido ser, ¿no? Entonces, por eso, hay un pasaje que lo encuentro en Gálatas capítulo, no está aquí adelante, yo lo voy a leer, dice en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, dice, Gálatas 4, 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, habla, Abba Padre. Ahora, es interesante aquí. Es muy interesante porque esto es lo bonito, ¿verdad? Esto es lo bonito. Ese es el significado práctico de la obra de Dios. Dios no hace las cosas tan rápido como nosotros hubiéramos querido esperar. Porque el tiempo de Dios es diferente. Dios vive en un tiempo eternal constante. ¿Me entiende usted? Mientras que nosotros miramos este momento y decimos, Señor, no está ocurriendo lo que yo te he pedido. Por ejemplo, para nosotros que estamos en el Evangelio, que tenemos hijos que son incrédulos o que no llegan al Señor Jesús por alguna razón, hermano, no se preocupe. ¿Qué cosa le ha dicho Dios? Crees en el Señor Jesús, serás salvo. ¿Quién? ¿Tú y quién? ¿Sabe? Algún día sus hijos van a ser salvos, porque esa es la promesa de Dios. Ahora, es posible que usted se muera, pero usted debe estarse seguro que el día que usted se muera, usted va a esperar a su hijo, porque Dios le ha prometido eso. Porque no es su tiempo, es el tiempo de Dios, ¿me entiende usted? Es el tiempo de Dios. De repente Dios va a hablar más seriamente con él cuando diga, mi padre me hablaba, mi madre me hablaba, yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo, ¿me entiende usted? Entonces es el tiempo, ¿verdad? El error empieza con querer adelantarnos a Dios, ¿no? Ahora, Hechos capítulo 1, versículo 4, que es el versículo que me importa, para que usted se convenza de eso, dice así. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, que no se fueran a Jerusalén, que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Qué hicieron ellos? Lo contrario, se fueron a Jerusalén. Claro, estaban haciendo algo bueno, estaban orando y pidiendo, pero se fueron a Jerusalén. Jesús le dijo, no te vayas a Jerusalén. Pero otra vez, y así somos nosotros, los creyentes, la mayor parte de nosotros somos así. Hacemos contrariamente la voluntad de Dios porque nos desesperamos, porque decimos que tenemos fe, pero no tenemos fe. Las cosas han cambiado, sí es cierto. Hoy, por ejemplo, somos controlados por el reloj. Ya va a acabar el pastor, de repente tengo que ver tal cosa, tengo que comer, mañana tengo que trabajar. O sea, expresiones que nosotros son volátiles, pero están ahí, son parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo nos ha amastreado así. Somos mascotitas del sistema, ¿me entiendes tú? Somos controlados por los compromisos. Ay, quiero terminar el pastor porque tengo mi compromiso, tengo que llegar. Claro, pues, ¿no? Somos controlados por la velocidad para alcanzar algo, ¿verdad? Viene el tiempo de la cosecha, ¿no? Agarran las personas, empiezan a piscar, ¿no? Y bueno, cuando se trabaja por destajo, ¿no? Mientras más produces, ¿no? Pero a veces la manzana que se produce no es la correcta, ¿verdad? ¿No? O sea, tienes un montón, has hecho tantas horas, pero la mitad sirve, la otra mitad no. ¿Es así o no, Alfredo? ¿No? Después, somos controlados por aquello que creemos que son prioridades y dejamos de lado todo aquello que realmente es la prioridad que Dios quiere que hagamos inmediatamente. ¿Qué es prioridad para usted? Ay, pastor, mi vida es prioridad, mi familia es prioridad, mi hijo es prioridad, mi carro es prioridad, mi trabajo es prioridad. ¿Y la iglesia? No, la iglesia no es prioridad, la iglesia puede esperar. Alguien me dijo, la iglesia siempre va a estar allí. Bueno, es interesante. El edificio siempre va a estar. Vamos a hablar mucho de la iglesia dentro de unos días más. Entonces, Dios nos da instrucciones para que seamos obedientes. Cuando Dios dice espera, tenemos que esperar a Dios en confianza. ¿Me entiende usted? En confianza. Nosotros somos herederos
de la iglesia de Hechos capítulo 1. La iglesia con errores, la iglesia buena y la iglesia bonita, agradable. Después que vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, encontramos esta expresión. Hechos capítulo 2, versículo 43. Está acá, yo lo leo. Dice así. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este era el patrón de la iglesia neotestamentaria. Si no hay eso, Dios no va a añadir a nadie. ¿Quieres el método de Dios? Ese es el método de Dios. Orar por aquellos que necesitan. Orar para que Dios traiga a las personas, para que les dé cosquillas o para que les dé un empujón para meterlos adentro. Yo no, tú tampoco. ¿Oras por tu esposo? ¿Oras por tus hijos? Sí, ora. O sea, agarra, arrodíllate, tírate delante de Dios, clama, haz tu plan de oración. Eso es lo que Dios quiere primeramente. Pero primero Dios quiere que tú arregles cuentas con Él. Primero Dios quiere que tú te pongas a cuentas con Él. ¿Por qué? Miren, nosotros vamos a hablar mucho en estos días acerca de cómo debemos comportarnos unos con otros, cómo debemos hablar. Porque esto es una nueva realidad. O sea, venir a la iglesia es una nueva realidad. Mire, realmente formamos una nueva cultura. No es su cultura, no es mi cultura la que tiene que imperar. No son sus costumbres las que tiene que traer, ni son mis costumbres las que tienen que valer. Es la práctica de la iglesia aquí. Pero aún en esta práctica hay que saber leerla. Hay que saber entenderla. Porque muchos podemos cometer el error de hacer o decir cosas que no están en la Biblia. Así como la roca o el primer papa es Jesús, cuando nunca en la Biblia habla de eso. Hermano, en el nombre del Señor, le pido de todo corazón, no se afane. ¿Usted tiene pedidos para el Señor? Amén. ¿Usted tiene necesidad de Dios? ¿Su hogar tiene necesidad de Dios? Sí. Es posible que su problema sea diferente al mío y es posible que sea más duro que el mío. ¿Usted tiene angustia delante de Dios? Sí, es posible que usted tenga mucho más angustia que yo. Siempre he dicho, mis hijos ya están jóvenes. ¿Me preocupo por ellos? Claro que sí, todos los días como padre. Pero estoy seguro que aquellos que tienen hijos pequeños o que recién están saliendo del cajarón están más preocupados todavía. La hija que recién empieza a manejar. El hijo que no está bien. El papá que está grave. La mamá que está enferma. Todos nosotros tenemos necesidades. Pero si tu prioridad no es, escúchame bien lo que voy a decir, la iglesia, en donde Jesucristo es la cabeza, nada tiene sentido. Eres un religioso más. Podrás enfrentarte a los programas. Alguien me dijo el otro día, ay pastor, estoy en una iglesia, me siento bien porque acá todas las cosas están, yo formo parte del ministerio, perfecto. Mire, es bacán, es bonito irse a una iglesia grande donde todas las cosas ya están hechas para venir el día domingo y sentarse y hacer que todo el mundo me sirva, que yo no haga nada. Es difícil tratar de llegar temprano a la iglesia, dejar todo aparte, llegar temprano, preparar la cena, preparar las cosas, limpiar la iglesia, poner las cosas en orden, arreglar esto, arreglar el sonido. Eso es lo que no me gusta, no quiero hacerlo. Eso no está dentro de mí. Porque no te da la gana. No te da la gana. Porque si te diera la gana, no sería tu gana, sino sería lo que Dios puso en tu corazón. Honrarle, amarle, servirle. Señor, yo te sirvo en el momento que quiero. Yo te respondo en el momento que a mí me da la gana. Y por eso el Señor Jesús va a decir, devuélvame mi iglesia.
Cierra tus ojos donde estás. Padre Celestial, te agradezco en el nombre de Jesús que tú trabajes en nuestras vidas de tal manera que puedas poner en nuestro corazón ese sentido, Señor, de desearte a ti, Señor, de buscarte a ti, de honrarte a ti. Tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Tú eres la cabeza, Padre. Tú estás presente. Tú eres nuestra guía. Nosotros somos el cuerpo, Padre. Permítenos ser obedientes. Permítenos esperar. Permítenos esperar antes de tomar decisiones. Permítenos hacer tu voluntad más que la nuestra, Señor. Ayúdanos a ser un grupo unido, firme, sobre todo en la obediencia a la oración y al ruego. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.